buenas tardes, Fernando. Qué gusto que estés aquí en el canal. Hola, muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, el gusto y el placer es todo mío. Oye, Fernando, pues mira, como te comentaba, hay muchas dudas referente al tema del refugio aquí en Canadá, pero antes de que nos platiques de ese tema, me gustaría que te presentaras, por favor. Gracias. Soy Fernando Torres, soy abogado peruano y consultor de inmigración acreditado aquí en Canadá y habilitado para hacer procesos de refugio en el Immigration and Refugee Board. Esto es importante mencionarlo, Jorge, porque a partir del 1 de julio solo aquellos consultores de inmigración que estén acreditados van a poder presentar casos de refugios. No todos los consultores pueden hacerlos, solo aquellos que tengan la acreditación del Immigration and Refugee Board. La primera pregunta sería, ¿hay fraudes con este tema del refugio? Hay muchos fraudes, pero sobre todo hay mucho desconocimiento, ¿no? Y hay mucha promesa vacía. Hay mucha gente que se aprovecha de la buena voluntad de muchas personas que están pasándola realmente mal en nuestros países, ¿no? Esa no es la primera vez que cierto grupo de personas interesadas aprovechan este tipo de oportunidades para ofrecer cosas que jamás van a poder cumplir. Y esto lo acabamos de ver, Jorge, hace muy poco con este mar humano que invadió el Roxham Road, ¿no? Que al final generó que Canadá se ponga por fin fuerte, que clausure el ingreso y que perjudique a muchísima gente que realmente tiene la necesidad de escapar de sus países porque la están pasando mal, porque están amenazados por el narcotráfico, por la guerrilla, por el terrorismo, por las maras. Y eso ya no es una oportunidad para muchos, porque otros que sí pudieron llegar sin tener las causales que se necesitan para plantear el refugio, han llegado aquí al país. Entonces es importante saber con quién nos asesoramos, qué tipo de profesionales, qué tipo de antecedentes se tiene, porque además, Jorge, el proceso de refugio, a diferencia de todos los procesos de inmigración, es un proceso absolutamente técnico. Hay que ir y hay que pararse frente a un juez, ¿no? No se llama juez técnicamente, se llama member, pero le vamos a decir un juez para que la gente lo entienda. Hay que explicarle cuáles son nuestros fundamentos, hay que presentar las pruebas y hay que eventualmente vencer al Canadian Border Security Officer que va a estar en la misma sala tratando de que tu caso no sea aceptado. Entonces es un proceso muy delicado. No puedes dejar una familia exponerlo todo y arriesgándose a que lo deporten y a que no le permitan estar más en Canadá. Oye, Fernando, y por ejemplo, ¿esos son los que son elegibles para el refugio? Claro, esa pregunta es muy importante, ¿no? Y creo que es la columna vertebral de todo y eso hay que entenderlo muy bien. El refugio, fíjate, el refugio nace como institución debido al capítulo fatídico que tuvo la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, esta situación de desprotección del desamparado generó que la Organización de las Naciones Unidas ideara un procedimiento específico para que aquel que necesite escapar de su país de origen pueda encontrar albergue y protección en un país diferente. ¿Ok? Esa es la lógica con la que nace el refugio hace 70 años. Ahora, así como las Naciones Unidas ideó este programa, también fueron muy cuidadosos en establecer las causales específicas por las que una persona puede solicitar refugio en un tercer país. Y no es cualquier excusa. Y la norma señala, y la norma que ha recogido la legislación canadiense, que viene de la legislación internacional, son 5 causales. Primero, tú tienes que estar perseguido por una situación que corresponda a tu libertad religiosa, por tu opinión política, por tu raza, por tu nacionalidad o por pertenecer a un grupo específico y determinado. Esas son las 5 causales que Canadá y todos los países que han suscrito este convenio internacional del refugio
van a solicitar de un peticionante de este tema. Y Fernando, por ejemplo, ¿desde dónde se puede solicitar el refugio? ¿Se puede solicitar desde el país origen, llegando aquí a Canadá o estando adentro de Canadá? ¿Cómo funciona eso? Claro, ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, cuando yo trabajaba en el Immigration and Refugee Board, veíamos todas las postulaciones de refugiados que se daban fuera de Canadá. La gente, digamos, y en el Internet lo que siempre se dice es que el refugio lo puedes hacer solo desde Canadá. Y eso es verdad, pero eso es parcialmente cierto. También se pueden hacer desde fuera del país, fuera de Canadá, pero en circunstancias especiales nada más, siempre que los peticionantes estén dentro de lugares establecidos por las organizaciones de las Naciones Unidas en campamentos específicos de refugiados. Ejemplos concretos, los campamentos de los kurdos, ¿no? En las fronteras de Turquía, ¿verdad? Los campamentos de afganos, ¿no? En el Medio Oriente. Allí sí puedes solicitar un pedido de refugio desde fuera de tu país. Pero en el caso de Latinoamérica es notoriamente diferente. Para solicitar un pedido de refugio en Canadá, tienes que estar en territorio canadiense. Y territorio canadiense entendido como en alguna de sus puestos de frontera o dentro de Canadá. Y ahora, una vez que ya alguien está aquí en Canadá, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este caso, bueno, sería acercarse, por ejemplo, a ti o cualquier otra persona, un abogado, un asesor de inmigración. ¿Y cómo inicia este proceso de la petición del refugio? Claro, fíjate, una persona que está escapando de su país de origen, por lo general sale con lo que tiene puesto, ¿verdad? Claro. Sale con lo que tiene puesto y pueden presentarse varias situaciones, Jorge, como te dije, ¿no? La primera es que llegue por avión o que llegue a un puesto de frontera a pie o en automóvil y se presente ante la autoridad del Canadian Border Security Authority, le explique la situación y que en ese puesto de frontera señale que la necesidad de presentar un refugio por alguna de estas cinco causales. Mucha gente, sin embargo, no solamente latinoamericanos, sino ciudadanos de otras nacionalidades también, presentan su pedido de refugio una vez que ya están en Canadá. Muchos, por ejemplo, ingresan como turistas, como estudiantes, como trabajadores, ¿no? Porque además puede ser válido, ¿eh? Además puede ser válido. Mira, fíjate que llegas tú tranquilo como estudiante y de pronto tu familia te llama y te dice, mira, ¿sabes qué? No vengas más porque nos han dinamitado el negocio, a tu papá lo han secuestrado, a tu tío, ya lo mataron, no vengas. Esa persona entró como estudiante, tranquilo, pero se convirtió en un peticionante de refugio por la necesidad. Eso pasa perfectamente y es posible. Pero también puede suceder que venga con la intención expresa de presentar el refugio, ¿no? Entonces, ya una vez que está aquí, tiene que acudir a alguna de las instituciones que son, yo estoy aquí en Vancouver, ¿no? En Vancouver hay Mm. algunos lugares donde uno se puede presentar a pedir el refugio. Claro, cuando uno va a estas instituciones ya tiene que llevar todo listo, ya tiene que llevar todo preparado. Y el documento más importante que tienen que tener a la mano, completo y en inglés, se llama Basis of Claimant, el famoso BOC. ¿Okay? El BOC es un cuestionario enorme, ¿no? Enorme, enorme, de 10 páginas, en las que hay que detallar con mucho cuidado y con prolijidad cuáles han sido las causales por las que uno está solicitando el pedido, ¿verdad? Ahora, claro, la ventaja cuando tú tienes este tipo de cuestionarios es que te van haciendo pregunta, ¿no? Entonces uno va descargando toda la información. Muchos otros presentan ya un testimonio, una narrativa que hacen referencia al momento de presentarse.
Esto, Jorge, y tiene que quedar muy claro, esto es importantísimo, porque lo que se diga en el BOC no se va a poder modificar después. ¿Te das cuenta? Entonces, si por ejemplo, tú en el BOC dices, ¿no? Que los que te estaban persiguiendo eran los Zetas, Ujú. pero en la audiencia dices que quienes te perseguían eran los de el cartel Jalisco Nueva Generación, entonces ahí probablemente te denieguen la solicitud, ¿no? Porque no puedes cambiar tus versiones. Por eso es tan importante hacer un buen bug desde el inicio. Ahora, muy bien, también me comentabas de todo lo que, por ejemplo, a la persona que le haya pasado algo en su país de origen, yo creo que decías o comentabas que tiene que reunir todas las evidencias, ¿no? Es Para correcto. soportar su caso. ¿Qué tipo de evidencias son las que tú recomiendas o se necesitan para respaldar lo que te está sucediendo? Claro, eso es muy importante y te voy a poner un caso que nosotros atendíamos mucho en el Refugee Board de mujeres latinoamericanas maltratadas, ¿no? Ujú, Especialmente de un grupo importante de Centroamérica, ¿no? La violencia hacia la mujer en algunos países es sistemática. Y no solamente eso, sino y lo peor de todo es la falta de sensibilidad de las autoridades. Entonces las mujeres son maltratadas, son abusadas, se acercan a poner la denuncia y en las comisarías no las atienden, ¿no? ujú, Eh, eso, por ejemplo, eso, por ejemplo, podría ser una causal para solicitar refugio en Canadá, ¿no? Porque, claro, y a través de qué causal? Bueno, la causal de la pertenencia a un grupo determinado, el grupo de mujeres maltratadas, ¿te das cuenta? Pero claro, determinar eso, hacer ese análisis, llegar a ese nexus, necesita conocimiento de la norma y de la jurisprudencia, ¿ok? Entonces, ¿qué necesita? Obviamente, las copias de las denuncias inatendidas en las estaciones policiales, la copia del certificado médico del médico legista al que se fue a tratar por los golpes, los moretones que eventualmente el agresor le generó, ¿no? Las cartas de las autoridades, de la comunidad, de los vecinos, señalando que efectivamente pues, fueron testigos de eso. Los reportes periodísticos, por ejemplo, ¿no? Si el marido, pues, no sé, es miembro de una banda o en la situación especial de la violencia, es importante. Ahora, sobre eso ya nosotros quienes vemos en profundidad los casos, tomamos estos elementos como piso mínimo, pero sobre ello construimos una argumentación que, por ejemplo, ¿y de dónde viene? Sobre los informes de derechos humanos de las defensorías del pueblo de los países. Eso es algo fundamental que nosotros siempre anexamos. Los informes, de, por ejemplo, de las defensorías del pueblo de los países sobre esos hechos, los informes periodísticos de medios serios, nacionales y extranjeros. No tienes idea de la cantidad de bibliografía norteamericana e inglesa que hay sobre Colombia, Guatemala y El Salvador. Hay abundante información en inglés, ya está traducida, no, ni siquiera tienes que traducirla. Esas ujú. son las pruebas que la persona tiene que tener. Las fotos, los mensajes amenazantes, ¿no? Los audios, todo eso sirve para hacer un caso sólido. Por ejemplo, ¿qué casos no son elegibles para un refugio? Porque la gente desconoce y por alguna razón que no está dentro de las 5 que tú dijiste, quieren solicitar este refugio, ¿no? Entonces, sí sería bueno que desde una vez supieran si es elegible o no es elegible el caso que tengan. Mira, en principio, la norma, el análisis que un profesional en inmigración y específicamente en refugio va a hacer es tratar de encontrar una responsabilidad, una imposibilidad del Estado en protegerte. ¿Ok? Si nosotros podemos
presentar dentro del proceso que el Estado no es capaz de darte protección ni a través policial, ni judicial, ni fiscal, entonces por ahí vamos a tener una posibilidad de hacer un caso sólido. Ahora, ¿qué casos son definitivamente inadmisibles? Los casos que son inadmisibles per se son aquellos que no entren en la definición de las 5 categorías. Por ejemplo, pobreza. La pobreza no es una causal para Mm. solicitar refugio, ¿no? La criminalidad en tu país de origen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un caso frecuente, ¿no? En mi país me han robado la moto, se han metido a mi casa, a mi mujer le han robado la cartera, ¿no? A mis hijos le han robado 5 veces las bicicletas, hay que pedir refugio en Canadá. Lamentablemente no van a encontrar un refugio en Canadá, porque la norma además señala que si la misma situación está siendo padecida por la totalidad de la sociedad, ahí no hay un caso. Otra cosa, otra cosa es que tú puedas demostrar dentro del proceso que en tu localidad tú eres una persona que ha sido, digamos, acá le dicen targeted, ¿no? O sea, que tú has sido, digamos, específicamente escogido, Señalada. señalada, ¿no? Por alguna razón, porque eres un líder político, porque eres un líder vecinal, y a ti, solo a ti te sucede eso, a ti te amenazan, a ti te roban y a nadie más. Entonces ahí hay una cosa importante que hay que tener en consideración. Una vez que ya se prepara la persona pues con todas las evidencias, ya hizo su basis of claim, ¿cuál es el tiempo de espera una vez que metieron toda la documentación? El tiempo de espera para la audiencia. Claro, fíjate, Jorge, que desde el momento en que uno presenta su pedido de refugio hasta la audiencia, todavía hay muchos pasos intermedios, hay reuniones que hay que hacer, hay que ir a sacar el examen médico, el biométricos, una primera audiencia de determinación del caso, Ujú, porque fíjate, aquí están comprometidas varias autoridades, no solamente el Immigration and Refugee Board, sino el mismo CIC, porque ellos van a analizar tu pedido y también pueden considerar que ese pedido no tiene ningún sentido o es manifiestamente falso. Si es manifiestamente falso, te lo van a desestimar y no vas a llegar nunca a la audiencia en Refugee Board. Entonces, hay una sesión, ¿no? Donde te invitan, te van a hacer una serie de preguntas. La mayoría de los casos pasa este primer filtro, pero no todos, ¿no? Y en ese caso corrigen las imperfecciones, por ejemplo, tú me dijiste que la amenaza fue el 4 de julio a las 10 de la mañana, pero ahorita me acabas de decir que fue el 4 de agosto. No, ¿es julio o agosto? No, 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 perdóname, fue aquí. Ahí puedes, digamos, corregir, modificar algunos detalles, ¿no? Si es suficiente eso para el evaluador, entonces recién va a enviar todo a Refugee Board para que ellos hagan su trabajo final. En el interín también vas a tener que pasar exámenes médicos, ¿ok? Vas a tener que pasar exámenes médicos, vas a tener que pasar los biométricos, te van a tomar los exámenes de huellas, las fotografías, ¿no? Y te van a dar el permiso para trabajar o para estudiar. Entonces, claro, desde ese momento ya puedes trabajar formalmente, pero desde el momento en que pones los pies en Canadá hasta que recibes tu acreditación como trabajador, pueden pasar 5 meses. Jorge, pueden pasar 5 meses, ¿no? Entonces, el refugiado tiene que traer dinero, porque si no, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? Entonces yo conversaba con una persona la vez pasada y me dijo la verdad que a mí me engañaron por completo, ¿no? Me engañaron porque me dijeron que cuando yo llegaba a Canadá y postulaba con el refugio me iban a dar casa, comida, trabajo, alimentación. Y ahora no puedo trabajar, me dice, porque no tengo el permiso y estoy desesperado.
Ahora, hay organizaciones de apoyo, eso es cierto, Settlement Service, hay muchas instituciones de Ujú. Settlement Service de caridad, sin duda, pero hay que tener mucha suerte para encontrar un espacio, ¿no? Entonces sí tienes que traer un presupuesto el que está pensando en llegar como refugio, no, no es tan fácil. Claro, porque yo creo que como tú dices, ¿no? Aquí a Canadá llega muchísima gente todos los días, ¿no? Pidiendo refugio también. Entonces yo creo que todo eso de los albergues podría estar de repente pues un poco saturado, ¿no? Y luego Bastante. imagínate, vienes tú con familia, entonces sí es como que más difícil. Efectivamente, ¿no? Es difícil. Pero fíjate, yo quería, si me permite, Jorge, yo quería también precisar algo que es importante mencionarlo, que pasa exclusivamente en Canadá. Hay algo que Ujú. pasa en Canadá que no pasa en otros lugares, ¿no? Y es importante mencionarlo porque esto que te voy a decir abre las puertas a otro grupo de postulantes solicitando el refugio. Técnicamente no se llama refugio, ¿ok? Ok, Pero a la gente no le importa cómo se llame, ¿no? Dicen refugio, refugio. Técnicamente esto está señalado en el artículo 97 y se llama personas en necesidad de protección, ¿ok? ok. Personas en necesidad de protección. Esa es otra categoría, es otro planeta diferente. Ujú. Aquí ya no estamos hablando de las cinco causales, ¿no? Que parecen de otra realidad, ¿no? Digamos, opinión política, raza, religión. No, no, no. Aquí en el artículo, basados en el artículo 97, estamos hablando ya de otros criterios. Y fíjate, la norma dice que una persona en necesidad de protección es una persona que está en Canadá y cuya removal, ¿no? Cuya remoción a su país de origen le va a provocar un riesgo a su vida o un riesgo a un trato cruel o degradante, ¿no? Es decir, si hay una persona que está aquí en Canadá, no tiene que saberlo, porque la persona no va a ir donde el juez y le va a decir, voy a presentar un reclamo en función del artículo 97. Eso no lo va a saber, pero lo sabe el juez. El juez puede acomodar ese pedido, separarlo del artículo 96, que son de las cinco causales, y ponerlo en Ujú. el 97, que son estas causales nuevas de Canadá solamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este artículo? Que si hay una persona que por alguna razón concreta y justificada no puede regresar a su país de origen, porque al regresar la va a pasar muy mal, porque va a sufrir torturas o trato inhumano y degradante, puede quedarse en el país y obtener la residencia permanente. Para que se entienda, Jorge, ¿quiénes son estos grupos? Ponme un ejemplo. El ejemplo clarísimo, bueno, ahorita ya no es tanto gracias a Bukele, pero Las Pero maras. antes, exacto, las maras. Te voy a contar un caso que yo vi en el Immigration and Refugee Board. Esta persona, ¿no? Una madre de familia, ah, tenía sus hijos Ujú. adolescentes, 16, 17 años. Y los chicos tenían que, sí o sí, pertenecer a la Mara Salvatrucha. No había posibilidad de que dijeran que no. Estaban en el barrio, además. Estaban en el barrio. Estaban condenados a convertirse en criminales sí o sí. Y se iban a otro lado, El Salvador es un país pequeño. Los iban a encontrar, se iban al norte, al sur, al este, al oeste. No había posibilidad. Llegaron a Canadá, otra vez a Estados Unidos, llegaron a Canadá, pues tenían un familiar acá, presentaron su caso, recibieron la residencia permanente. Ese no es un caso de opinión política, ni de raza, ni de credo. Ese es un caso exactamente configurado del artículo 97, personas en necesidad. Fernando, muy difícil. Claro que es difícil. Es difícil, por eso no lo puede hacer cualquiera. Por eso no lo puede hacer cualquiera. Por eso hay que hacerlo con un profesional competente. Con un profesional competente. Y fíjate aquí, esto es algo que a mí realmente me gusta, esto es algo que a mí realmente me apasiona, porque yo tengo este background.
O sea, yo como te dije al comienzo, yo soy abogado de formación y muchos consultores no les interesa hacer este tipo de procesos. Porque este es el único proceso en el que realmente te tienes que enfrentar a alguien, ¿no? Lo otro es más sencillo, pues, ¿no? El Express Entry, sumas puntos, 20 puntos acá, 15 acá, lo pones a la computadora, se acabó la postulación. No, no, no. Aquí realmente hay que conocer la ley y hay que estudiar el caso para tener una presentación sólida. ¿Cómo es una audiencia? O sea, ¿qué puede esperar una persona en la audiencia? Claro, fíjate, antiguamente, o sea, hace 2 años, porque todo ha cambiado, ¿no? Parece que estos 2 últimos años realmente no fueran dos, sino fueran 20. Así es. Antiguamente te decía, tenías que ir al juzgado, ¿no? A la corte. No, no a la corte, no se llama corte, no se llama juzgado, porque siempre va a salir ahí uno en los comentarios, no, no se dice juez, no es corte. Yo sé que no es corte ni juez, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Claro. El título apropiado es el member of the Refugee Board, ¿no? Pero, digamos, este juez está o estaba en una oficina aquí, por ejemplo, en Vancouver. La oficina está en el edificio de la Biblioteca Nacional de Vancouver. Eh, Él está presidiendo la sesión. Tienes al CBSA, al abogado de CBSA, que se va a oponer a tu caso, ¿no? Ok. Tienes a la defensa tuya, al postulante y eventualmente al traductor, ¿no? Entonces, en principio, el juez hace la introducción y si hay testigos, los testigos esperan afuera. Las sesiones son reservadas, ¿eh? O sea, no son públicas. No, cualquiera no puede ir a una sesión, Aunque no ¿no? es como vemos en la televisión, ¿no? Que está el juez y ahí está el jurado y hay gente y no es No, así. no hay juez. En el caso del refugio, no. No, Ok. no hay gente, salvo que pidas solo pueden ir estudiantes acreditados, investigadores acreditados, pero las audiencias son reservadas por el tipo, digamos, por el tipo de problema que se está tratando, ¿no? Porque imagínate, si alguien se da cuenta, oye, mira, ahí está el tipo que estábamos buscando para matarlo, ¿no? Sí, hay Ujú, su audiencia, vamos. No tiene sentido, ¿no? Hay que darle un poco de ujú. protección también al, al peticionante. Entonces empiezan con las preguntas, siempre empieza, o si está el miembro del CBSA, empieza preguntando el CBSA, si no está el CBSA, empieza preguntando el juez, y esta audiencia puede tomar el día entero, ¿eh? Puede tomar Muy el día pesado, entero, ¿no? por supuesto, ¿no? Entonces ahí es una audiencia muy emotiva, es una audiencia donde se traen, digamos, a la mente todos los recuerdos difíciles de las personas que realmente han pasado por un proceso, ¿no? Ahora, yo siempre he notado que mientras más vívido, más realista, más detallado sea tu presentación, vas a tener mayores oportunidades de éxito, ¿no? Y un consejo, si quieres, un consejo si quieres, Claro, claro. A ver. este, mucha gente quiere impresionar al juez, ¿no? Impresionarlo de una buena manera, quiero decir, ¿no? Y dicen, no, yo le voy a demostrar al juez que yo hablo bien inglés, ¿no? Que yo me puedo expresar bien inglés, pero yo les digo, usen un intérprete. Usen un intérprete porque no es lo mismo que ustedes hablen en inglés, que traten de expresar todo eso que es tan difícil, la emoción y los nervios, y háganlo en su idioma natal, háganlo en castellano, y el intérprete va a hacer el trabajo duro por ustedes. Definitivamente, ¿no? Porque ahí podrías perjudicarte más que Exacto, que ayudarte, beneficia. ¿no? Claro, no, es que como te digo, la gente los quiere impresionar porque ellos piensan, ¿no? Y me lo han dicho, ¿no? Que si yo le demuestro al juez que hablo inglés, él va, no decir, qué buen ciudadano, lo necesitamos acá. Pero no va por ahí. El juez te va a aceptar el pedido si reúnes los requisitos del refugio. Ok.
Muy bien. Y ahora, una vez que ya pasó lo que es la audiencia, en ese mismo momento te dan lo que es el resultado, te dicen si se acepta, no se acepta, ¿qué es lo que sigue? En algunos casos, en algunos Ujú, casos, cuando tu defensa ha sido muy sólida, cuando has presentado los documentos a tiempo, cuando has llevado testigos, cuando tu caso es irrefutable, el juez puede resolver de inmediato, ¿no? Puede resolver de inmediato cuando tu testimonio ha sido vívido, emocional, ¿no? Él podría considerar esa audiencia suficiente como para decidir. En la mayoría de los casos, sin embargo, el juez no decide, el juez no decide en ese momento, se toma su tiempo para analizar, para ponderar los argumentos de uno y de otro lado. Por supuesto, la defensa también hace sus argumentos. Nosotros planteamos nuestros argumentos y sobre esa base él decide y te comunica después los resultados. ok. Días ¿Y qué después. pasa días después? ¿Y qué pasa, Fernando, si te niegan el refugio? Ahí Ujú. termina todo el proceso. ¿Hay algunas otras, opciones que pueda tener la persona que está solicitando refugio? Claro que sí. Mira, los rechazos son parte del juego, ¿no? Los rechazos Ujú, son parte del juego. Ah, pero hay que ver también, ¿no? Si vale la pena seguir en el juego, ¿no? En el ujú, juego legal. Porque si el postulante sabe que realmente no reúne las condiciones, ¿no? Para sustentar un caso, esto es prolongar la agonía. Esto es claro. prolongar la agonía. Nadie va a estar feliz, ni tus hijos, ni tu esposa, y tú vas a estar con una sensación de, digamos, de que en cualquier momento esto se va a acabar y se va a acabar de la peor manera. Pero si esto fuese así, si uno recibe una respuesta negativa, hay mecanismos de apelación. Uno puede apelar al Refugee Appeal Division, o sea, el RAD, ¿no? Ujú, RAD, para que reconsidere, para que vuelva a pronunciarse o para que retorne la decisión al Immigration and Refugee Board, es decir, a primera instancia, es decir, se la devuelven para que vuelva a resolver, ¿no? Hay que, si es posible, presentar nuevas pruebas, pero solo se puede presentar nueva prueba si es que por alguna razón que escapa a nuestro control no se pudo presentar en la primera, en la audiencia. primera postulación. Exactamente, ¿no? Oh, ok. Y ahora digamos que sí, todo es positivo, te dan el refugio. em, ¿Se puede perder el refugio por alguna razón? Sí, sí se puede perder el refugio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí hay dos causales, ¿no? Una es la vacatio, es decir, por ejemplo, fuiste a la audiencia, te dieron el refugio, pero y luego te fuiste a la embajada de tu país a pedir un pasaporte para irlo a visitar. Mm. Evidentemente, pues tú ya no tienes miedo de volver a tu país. Y pasa cada rato, Jorge. Tú dices, no, Fernando, ¿cómo va a pasar? Pasa a cada rato. La gente obtiene su refugio y se van de vacaciones a su país. Y hay influencers incluso que lo han hecho, ¿eh? ¿En Hay serio? influencers que han llegado como refugiados y todo lo demás, y después tú los ves en su país de origen, de vacaciones. Entonces, Poniendo eso, las historias, ¿no? Las fotografías exactamente, y les caen. exactamente, 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 ¿no? Bueno, Fernando, pues yo creo que con esto abarcamos bastantes dudas que podría tener la gente referente al tema del caso de refugio aquí en Canadá. Y ¿nos puedes dar algún consejo que referente a este tema? ¿Algún consejo ya para cerrar? Sí, claro, mira, yo he visto todo tipo de casos
casos de éxito, casos que han ido bien, casos que no han ido no tan bien, ¿no? Y desde ambos frentes, desde mi labor como parte de Immigration and Refugee Board y ahora desde el otro lado de la orilla, ¿no? Así que más o menos puedo entender un poco esto. Ujú. Y lo más lógico y lo más sencillo de decir es, digan siempre la verdad. Digan siempre la verdad porque de no hacerlo, lo único que van a lograr es extender esta pesadilla que es ir por un proceso de refugio, ¿no? Porque me faltó decir que en el tema de las apelaciones, esto puede tomar muchos años y al final llega ya a la etapa judicial, el Federal Court. Puede tomar mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Entonces, decir la verdad es importante, pero si ustedes realmente consideran que son víctimas en sus países de origen por alguna situación específica, ya sea en alguna de los supuestos que nosotros hemos comentado al comienzo, reúnan sus pruebas, reúnan sus pruebas y no las traigan en las maletas. No las traigan en las maletas porque mucha gente las trae en las maletas y si ven eso van a saber inmediatamente que van a presentar un refugio, ¿verdad? Oye, y entonces también se podría, por ejemplo, la gente ponerse en contacto contigo y que tú les dieras como una evaluación de que si es factible o no es factible su caso de refugio. Claro, esa es justamente, digamos, una de las razones que nos motiva a seguir mejorando nuestra atención, porque queremos que a la gente no las engañen, ¿no? No las Claro. engañen, porque quien viene a pedir un refugio es alguien que está sufriendo, ¿no? Y seguramente no tiene los medios tampoco como para cubrir otro tipo de postulación hacia Canadá. Sí, Entonces me enfurece mucho que haya gente que se aproveche de eso, de los más vulnerables. Siempre es claro. así, ¿verdad? Gente que se Sí. aprovecha de los más vulnerables para pedirles dinero, para ofrecerle cosas que no van a poder. Yo, bueno, conmigo por lo menos, por lo menos van a tener la certeza de que yo no los voy a engañar, que les voy a decir la verdad en cada caso que corresponda. Si el caso procede, procederá, pero si no hay opciones, también lo dejaremos consignado con mucha claridad y quizá hayan otras alternativas para llegar al país. Ha pasado también, ¿no? Mucha gente Ujú. llegó a mis consultas convencida de que el único camino era el refugio, pero al final el refugio quedó desestimado porque no había base, pero eran perfectamente compatibles y tenían los requisitos para ir por otro lado. Muy Entonces bien. eso es lo que hay que tener en consideración. Oye, Fernando, a ver, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Muchas gracias por la oportunidad, Jorge. En primer lugar, agradecerte por la oportunidad de estar con toda la gente que te sigue. Para ponerse en contacto con nosotros, los invito a que visiten nuestro sitio web. Es www.fernandotorresinmigration.ca. Allí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan. También tengo un teléfono de WhatsApp. Ahora Ujú. todos tienen WhatsApp ahora. Por Sí. favor, pueden dejarnos un mensaje ahí al +1 604 868 5899. Estamos en todas las plataformas sociales más importantes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Fernando Torres, Immigration Canada. Y para nosotros va a ser un placer estar en contacto con ustedes, poderlos ayudar. De todas maneras, voy a dejar en la descripción del video toda la información para que si alguien quiere una evaluación de su caso o ponerse en contacto contigo para buscar otras alternativas, pues ahí lo van a encontrar. Claro que sí. Entonces, pues te agradezco, Fernando, y muchas gracias por tu tiempo, por tu ayuda y por tu conocimiento que estás compartiendo en este canal. Y esperemos que no sea la última vez que colaboremos, porque hay muchos temas con la migración a Canadá. Y yo siempre he buscado que sean los temas verídicos, vaya,
porque hay mucha mala información por ahí, entonces, pues yo les quiero dar ese beneficio, ese apoyo a la gente que nos ve, ¿no? Claro que sí, Jorge, te agradezco que me hayas llamado. Desde luego, ¿no? Para mí va a ser un tremendo placer colaborar en todas las oportunidades que tú lo requieras. Bueno, cuídate mucho, nos vemos. Chao, chao. Bye.